Bueno, muchas gracias, Elena, y de nuevo buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta primera parte del webinario de equipos temporales de trabajo en altura, en la que vamos a abordar uno de los equipos de trabajo desde los cuales se producen también un número importante de accidentes, sobre todo relacionados con caídas de altura. Estos equipos son los andamios. Este tiempo que tenemos por delante, que más o menos, como ha dicho Elena, serán unos 45 minutos, un poquito menos, lo he distribuido en 5 apartados, en los que, en primer lugar, lo que vamos a ver es una definición de lo que es un andamio y los tipos de andamio que hay. Pasaremos a ver cuáles son los aspectos clave de cara a realizar la selección de andamios. A continuación, veremos requisitos técnicos o requisitos en general para poder garantizar que esos andamios se pueden utilizar en condiciones de seguridad, para luego ya pasar a abordar aspectos relacionados con el montaje y el uso y las inspecciones, almacenamiento y mantenimiento. Bien, vamos a comenzar, como os he dicho, por ver qué definimos o qué se entiende por andamio y cuáles son los tipos de andamio que existen. En primer lugar, me voy a basar en lo recogido en la guía de equipos de trabajo, en la cual está definido como andamio un equipo de trabajo que está compuesto por una serie de elementos que pueden ser montados de manera temporal o instalados de manera permanente, que están previstos para realizar un trabajo en altura o que van a permitir el acceso a diferentes puestos de trabajo, y además van a permitir que durante su utilización se acopien sobre ellos herramientas, productos y materiales que van a ser necesarios para desempeñar el trabajo. Una vez que ya tenemos definido qué es un andamio, es un equipo de trabajo, vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de andamios de trabajo, como digo, teniendo en cuenta también lo establecido en la guía técnica. Por un lado, tenemos lo que se denomina las plataformas suspendidas de nivel variable, que en este caso estarían incluidas lo que son las unidades de mantenimiento, que son plataformas que están colgadas, están sustentadas por una estructura que se va a desplazar transversalmente al edificio sobre el que vamos a trabajar, el que vamos a limpiar o que vamos a mantener y sobre el que se realiza el trabajo. En este caso, estamos hablando de estructuras que se van a instalar de manera permanente. Por el contrario, dentro también de las plataformas suspendidas de nivel variable existen lo que son las plataformas temporales suspendidas, que en este caso, como su nombre indica, van a ser estructuras temporales que consisten en una plataforma que va a estar colgada mediante unos cables de una estructura, de unos elementos portantes o pescantes que van a estar instalados en la estructura, en el edificio sobre el cual se van a realizar los trabajos. Estas plataformas son también los denominados andamios colgados. Por otro lado, tenemos otro tipo de plataformas, que son las denominadas plataformas elevadoras sobre mástil, que en este caso lo que tenemos es una plataforma que se desplaza verticalmente sobre uno o varios mástiles. A continuación, vamos a ver unos tipos de andamios que están formados por estructuras con elementos que se interconectan entre sí para configurarse y adaptarse al elemento o al edificio sobre el cual se van a realizar los trabajos. Dentro de este tipo de andamios tenemos los denominados andamios de fachada, de componentes prefabricados, que en este caso son unos sistemas modulares que, como digo, se interconectan entre sí para configurar esa estructura requerida para realizar el trabajo, y además tienen la particularidad que estos andamios de fachada de componentes prefabricados pueden disponer de certificación de producto, ya que existen normas específicas para el diseño, la fabricación y el ensayo de este tipo de andamios. Dentro también de estas estructuras podemos distinguir lo que se denominan andamios metálicos tubulares. En este caso son andamios cuya estructura se determina, hay unas dimensiones que están determinadas con anterioridad por las uniones de los tubos que constituyen el andamio y que se van a unir mediante bridas o mediante abrazaderas. En este caso, al contrario que los andamios anteriores, no existen normas que los regulen, y por tanto será la evaluación de riesgos la que determine la posibilidad de utilizar este tipo de andamios.
Dentro también de esta categoría tenemos también los famosos andamios amarillos o los denominados andamios metálicos de escalerilla y cruceta, y en este caso se conforman con unos marcos que tienen una parte de escalerilla y que además se unen, se arriostran a través de dos diagonales, las denominadas cruces de San Andrés. Al igual que los andamios metálicos tubulares, este tipo de andamios no disponen de norma específica y por tanto será la evaluación de riesgos la que determine la posibilidad de su utilización. Siguiendo también con andamios compuestos por estructuras de elementos prefabricados, tenemos otro tipo que son las torres de acceso y las torres de trabajo. En este caso, estas torres o estas estructuras están destinadas fundamentalmente al tránsito, a favorecer el tránsito o hacer que el tránsito sea más confortable entre diferentes niveles. Lo mismo que decíamos con los andamios anteriores, pueden estar constituidas por sistemas modulares en los que existen normas que regulan su diseño, su fabricación y por tanto pueden ser normalizadas, pero además estas torres pueden estar constituidas mediante la unión de tubos y abrazaderas y no vamos a disponer de norma y por tanto va a ser la evaluación de riesgos la que determine la utilización la posibilidad de utilización de este tipo de torres. Y por último, tenemos también un tipo de andamio que son los andamios de borriquetas que, como todos ustedes saben, bueno, pues se conforman con dos caballetes o dos borriquetas sobre los cuales lo que se coloca es la plataforma de trabajo. Bien, simplemente para que lo tengan en consideración, de esta clasificación de andamios que hemos realizado, todos lo que son plataformas, tanto las suspendidas de nivel variable como las plataformas elevadoras sobre mástil, están dentro del ámbito de aplicación de la directiva de máquinas, es decir, son máquinas y hay que tener en cuenta que de cara a la comercialización tienen que reunir una serie de requisitos que se plasman o que se reflejan a través del marcado CE del que tienen que disponer este tipo de plataformas y además deberán disponer de declaración CE de conformidad, además del manual de instrucciones. Bien, una vez que hemos visto la definición de andamios y los tipos de andamios que hay, vamos a ver cuáles son los aspectos clave a la hora de seleccionar estos andamios. Como ustedes saben, cuando se va a realizar un trabajo hay que elegir el equipo que se adecue, que se adapte a ese trabajo que vamos a realizar. Y en el caso de andamios no puede ser de otra manera. Para ello tendremos que tener en cuenta una serie de aspectos de los cuales vamos a destacar, por ejemplo, cuál es el lugar de instalación de este andamio. Hay que tener en cuenta si existen interferencias, si existen servidumbres, para poder determinar cuál es el andamio que vamos a utilizar. Además, es necesario saber qué tareas vamos a desarrollar, sobre todo para poder determinar cuáles son las cargas que va a tener que soportar este andamio por tema de materiales, de equipos, incluso del número de personas que van a trabajar sobre él y, sobre todo, un aspecto importante es la altura de trabajo que vamos a alcanzar, ya que en este caso existen limitaciones para la utilización de determinados tipos de andamio, como pueden ser los andamios de borriquetas, cuya altura está limitada a 3 metros, o el hecho de utilización de andamios de más de 6 metros, ya que todo lo que es esos andamios que están constituidos con tubos o con elementos prefabricados, si no disponen de certificación de producto emitida por una entidad de reconocido prestigio, no van a poder ser utilizados, como digo, para esas alturas superiores a 6 metros. Muy bien. Una vez que hemos visto los aspectos a considerar de cara a la selección de estos andamios, de estos equipos de trabajo, vamos a ver cuáles son algunos de los requisitos que van a garantizar que podemos utilizar o que deben de cumplir para garantizar que los podemos utilizar en condiciones de seguridad. Estos requisitos, para que lo tengan conocimiento, están recogidos en diferentes disposiciones. En primer lugar, estos requisitos están recogidos en el Real Decreto 1215. En el anexo 2 existe un apartado, el 4.3, que está directamente o aborda directamente las disposiciones mínimas que tienen que cumplir los andamios para su utilización.
Asimismo, en el contexto de las obras de construcción, dentro del Real Decreto 1627, el anexo 4, existe un apartado específico que aborda los andamios y escaleras. Bien es cierto que lo único que menciona este Real Decreto es que los andamios tendrán que cumplir la normativa que les es de aplicación. Y por último, también en el contexto de las obras de construcción, el sexto convenio general del sector de la construcción, en su libro segundo, que habla de las disposiciones de seguridad y salud, tiene un capítulo en el título cuarto dedicado expresamente a andamios. En este capítulo lo que se recogen son normas para la utilización de los andamios en función del tipo de andamio, tal como les he explicado anteriormente. Además, hay que tener en cuenta, tal como también he explicado con anterioridad, que algunos de los equipos, en este caso las plataformas, son máquinas y que por tanto además deberán cumplir los requisitos esenciales, las disposiciones que están recogidas en la directiva de máquinas, sobre todo en lo relacionado a la elevación de trabajadores. Y además todos aquellos equipos andamios que están normalizados deberán también cumplir los requisitos que están recogidos en las normas aplicables para este caso. También me gustaría mencionar que el Instituto ha desarrollado diversas notas técnicas de prevención en las que se recogen normas constructivas y de montaje y utilización referidas a ciertos tipos de andamios, que son las torres de trabajo móvil, las torres de acceso, los andamios tubulares de componentes prefabricados y los andamios de fachada de componentes prefabricados. Si tienen interés en consultarlas, están a disposición en nuestra página web. Una vez que hemos visto estos requisitos donde están recogidos, mencionar que el Real Decreto 1215 establece que los andamios deberán ser proyectados, deberán ser montados y mantenidos para evitar el desplome y el desplazamiento. En definitiva, lo que tenemos que garantizar que estos equipos van a ser resistentes y van a ser estables durante su utilización. Para ello, es necesario que exista una justificación de esta capacidad o que cumplen esos criterios, esas resistencia y esa estabilidad cuando vayan a ser montados de acuerdo con una configuración establecida. Para ello podemos tener lo que se denominan las notas de cálculo, una nota de cálculo de un andamio que no es más que una justificación de que un andamio con una configuración preestablecida es resistente y es estable. Además, los fabricantes, en algunos casos, lo que establecen son diferentes configuraciones que puede tener ese equipo. Esas configuraciones están calculadas, su resistencia y estabilidad, y están ensayadas, y lo que establece son ese fabricante una serie de configuraciones que son las configuraciones tipo reconocidas. De manera que si un andamio dispone de nota de cálculo o se instala de acuerdo con una configuración tipo reconocida, de alguna manera podemos garantizar, siempre y cuando se realice de acuerdo con las instrucciones de montaje, utilización y desmontaje, podemos garantizar que puede ser utilizado en condiciones de seguridad. ¿Qué ocurre cuando no disponemos de nota de cálculo, cuando no se ha instalado de acuerdo con una configuración tipo reconocida? Pues en ese caso lo que habrá que hacer antes de realizar el montaje de ese andamio es un cálculo de resistencia y estabilidad. Un cálculo que será realizado expresamente para la configuración que se va a utilizar para desarrollar ese trabajo. Como veremos posteriormente, la persona que tiene o quien tiene la competencia o quien está habilitado para realizar este cálculo de resistencia y estabilidad va a ser similar, va a tener que reunir los mismos requisitos que vamos a ver para las personas que tienen que realizar el plan de montaje, utilización y desmontaje. A continuación vamos a ver una serie de aspectos relacionados con partes del andamio que, como digo, tienen que reunir una serie de requisitos para garantizar que ese andamio puede ser utilizado en condiciones de seguridad. En primer lugar, y de acuerdo con lo que recoge el 1215, los apoyos de los andamios tienen que realizarse de tal manera que se evite su deslizamiento, su desplazamiento. Para ello es importantísimo el que la superficie sobre la que se apoye tenga una capacidad portante adecuada.
¿Qué ocurre? Que en algunos casos esta capacidad portante no está garantizada, no está asegurada y puede ser necesario el que se compacte ese terreno. En algunos otros casos se puede utilizar una solución que es que el apoyo descanse sobre un durmiente de manera que haya una mayor superficie de apoyo y que haya un mayor reparto de cargas. Por otro lado, a la hora de realizar los apoyos hay que tener en cuenta que nunca se pueden realizar sobre superficies en las que pueda existir un hueco, como puede ser el caso de alcantarillas o el caso de pozos de registro o lugares en los que se está realizando, por ejemplo, una zanja. Además, también habrá que utilizar los elementos como elementos de apoyo, aquellos que ha previsto el fabricante para ello, y en el caso, por ejemplo, de que exista superficies inclinadas, habrá que utilizar los elementos también facilitados por el fabricante, como pueden ser estas bases articuladas, que lo que nos van a permitir es adaptarnos a esa superficie y garantizar que tanto los elementos horizontales como los verticales mantengan esa horizontalidad y esa verticalidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es aquellos andamios que tengan ruedas que se puedan desplazar, deberán contar con un dispositivo que permita el frenado, el que permita que no se desplace este andamio, tanto del movimiento de rotación como del movimiento de traslación. Un requisito o un aspecto importante de cara a garantizar que se pueda utilizar el andamio en condiciones de seguridad es el relacionado son aquellos aspectos relacionados con la estabilidad. En este caso, los andamios tendrán que estar montados de acuerdo con la información dada por el fabricante, de acuerdo con la información que luego podemos ver que está recogida en un plan de montaje, utilización y desmontaje, en la que definen el número y el tipo de amarres o de arriostramientos que hay que realizar del andamio a los paramentos para que exista un reparto de las cargas que está soportando el andamio para que se distribuya también en ese paramento o en esa estructura sobre la que se está trabajando. En algunos casos existen andamios, por ejemplo estas torres, que también el fabricante, en función de la altura, lo que establece es, para garantizar esa estabilidad, lo que determina es la necesidad de utilizar unos estabilizadores que, por supuesto, tienen que haber sido suministrados por él para garantizar esa estabilidad. Otro elemento importante de cara a que pueda ser utilizado el andamio en condiciones de seguridad es la plataforma del andamio. Estas plataformas deben de tener dimensiones y formas y deben tener unas dimensiones y una disposición adecuada para permitir que el trabajo se desarrolle adecuadamente y que permita también que el trabajador se pueda desplazar a lo largo de dichas plataformas. Por supuesto, tienen que ser horizontales, tienen que evitar tiene que tener algún sistema o tienen que garantizar por la superficie que evita los deslizamientos y siempre tiene que haber continuidad. No pueden existir huecos o vacíos por los cuales puedan permitir la caída del trabajador. En este sentido, también es importante, uno de los requisitos que se recoge, que es que estas plataformas deben de garantizar que no pueden permitir el desplazamiento o el basculamiento. Para ello deben de disponer de dispositivos que eviten precisamente que se produzcan estos efectos. En particular, en el convenio de la construcción se establecen una serie de características en cuanto a dimensiones que tienen que cumplir estas plataformas para garantizar que se puede utilizar en condiciones de seguridad. Como ven ustedes en la imagen, estas plataformas, que deben disponer siempre de un dispositivo de protección frente a caídas de altura, tienen que tener en este caso una barandilla cuya altura debe ser, en el caso de andamios tubulares, mínimo de 1 metro. En general la altura es de 90 centímetros, pero en este caso el convenio de la construcción establece que la altura mínima sea de 1 metro y además deberá disponer de listón superior, intermedio y de rodapié. En el caso de que exista un hueco superior a 20 centímetros entre el andamio y el paramento vertical o la fachada, en este caso lo que habrá que incorporar también son barandillas
barandillas interiores para evitar que un trabajador o que objetos, que un trabajador pueda caer en ese hueco que existe entre el paramento y la plataforma del andamio. Este aspecto es importante en los andamios de borriquetas, ya que siempre tiene que garantizarse que esas plataformas de trabajo no se van a desplazar y que además no va a existir basculamiento. Importante también esta protección perimetral. Como ustedes saben, o si no yo se lo comento, en principio hay una obligación de que se disponga de barandillas para alturas superiores a 2 metros, pero esto no significa que a alturas inferiores no sea necesaria la utilización de un sistema de protección frente a caídas, y va a ser la evaluación de riesgos la que determine esa necesidad. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el montaje y uso de los andamios. Está claro que el montaje de un andamio tiene ciertas complicaciones, en particular para determinados andamios. Por eso, en los andamios que se consideran que son de especial dificultad a la hora del montaje, se establece la obligación de elaborar lo que se denomina un plan de montaje, utilización y desmontaje. ¿Cuáles son estos andamios que requieren la elaboración de este tipo de plan? Pues todas las plataformas que se utilicen van a tener que disponer de un plan de montaje, desmontaje y utilización. Además, aquellos andamios que tengan una altura que estén apoyados sobre el terreno, sobre una solera o sobre un forjado, y que tengan una altura de conoración superior a 6 metros, van a tener también que disponer de este documento. También aquellos que tengan un vuelo, es decir, entre apoyos exista una longitud mayor de 8 metros. Por otro lado, aquellos andamios que estén ubicados sobre tejados, cubiertas o cualquier superficie que tenga un nivel que haga que el punto de apoyo del andamio esté a una altura superior a 24 metros del nivel del suelo, en este caso también debe existir un plan de montaje. Asimismo, las torres de acceso y de trabajo que sean móviles y que tengan más de 6 metros de altura van a disponer de un plan de montaje, desmontaje y utilización. En cuanto a esto, existen dos excepciones. En el caso de las plataformas, como les he indicado anteriormente, son máquinas y disponen de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. Este plan de montaje, utilización y desmontaje podrá ser sustituido por las instrucciones recogidas en el manual del fabricante, siempre y cuando las configuraciones de estos andamios sean las establecidas por el fabricante. En caso contrario, deberá elaborarse el plan. Asimismo, en relación con los andamios tubulares que estén certificados, tengan una certificación de producto emitida por una entidad de reconocido prestigio, por una entidad acreditada, estos andamios también va a poder sustituir este plan de montaje, utilización y desmontaje por las instrucciones facilitadas por el fabricante, siempre y cuando, al igual que en el caso anterior, la configuración de ese andamio sea la establecida en esas instrucciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se realizan estos planes de montaje, utilización y desmontaje? Pues como he dicho, estamos considerando andamios que tienen ciertas particularidades, que tienen cierta dificultad a la hora de realizar estas operaciones. Y por tanto, lo que se pretende realizar con estos planos de montaje es evitar, este plan de montaje es evitar improvisaciones y evitar malos hábitos de cara a la selección, la manipulación y la conexión de los componentes de los andamios. Además, también en este plan de montaje lo que va a hacer es identificar riesgos y proponer las medidas preventivas para evitarlos durante las operaciones, como digo, de montaje, desmontaje y utilización. ¿Quién puede realizar estos planes de montaje, utilización y desmontaje? Pues va a poder realizarlo una persona que disponga de formación universitaria que lo habilite para ello. Podrían ser, por ejemplo, las personas que tengan una formación de arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y, por supuesto, que lo habilite de acuerdo con sus competencias y especialidades.
En cuanto al contenido que tiene que tener este plan de montaje, bueno, pues aparte de una información relativa al emplazamiento y a las características generales del andamio, tendrá que recoger la configuración estructural para la que se va a montar que va a seguir ese andamio. Además, otro aspecto de suma importancia es el que recoja la secuencia de los procesos de montaje y desmontaje, incluyendo lo relativo a materiales, lo relativo a medios auxiliares, equipos, herramientas que van a ser necesarios para realizar ese montaje, ese desmontaje en condiciones de seguridad. Además, estos planes van a recopilar las normas e instrucciones de seguridad para que el andamio se pueda utilizar en condiciones de seguridad. Por supuesto, teniendo en cuenta también el cómo utilizar, en su caso, los equipos de elevación de cargas o los equipos de movimiento de materiales que se han instalado y que por supuesto, han tenido que estar previstos previamente en los cálculos y en la nota de cálculo o en la configuración para garantizar esa resistencia y estabilidad, incluso cuando estos andamios disponen de estos equipos. Bien, una vez que tenemos el plan de montaje o las instrucciones de montaje, daremos paso a la siguiente etapa, que es el montaje de los andamios. ¿Quién puede montar un andamio? Pues podrá realizar el montaje de estos andamios aquellas personas, aquellos trabajadores, trabajadoras que, además de la formación en materia de prevención, además de la formación en el caso del ámbito de la construcción, que dispongan de la formación establecida. En este caso, hay en el convenio, que hay que tener en cuenta que existe una formación de segundo ciclo que es expresamente para el montaje de estructuras tubulares. Además de esta formación, deberá tener una formación específica y adecuada que le permita realizar el montaje en condiciones de seguridad. Esta formación, por supuesto, va a tener que tener en cuenta una serie de aspectos para poder garantizar que el trabajador dispone de esa capacidad o esa capacitación para poder hacer el montaje de ese andamio. En este sentido, me gustaría destacar que existe dentro del catálogo de cualificaciones profesionales, dentro de la familia de edificación y obra civil, existe una cualificación profesional, que es la de montaje de andamios, en la cual se establece que las personas que dispongan de esta cualificación están habilitados para realizar el montaje de los andamios. Además, en este sentido, y pasando al siguiente aspecto de quién es la persona que dirige, que supervisa las operaciones de montaje, en esta cualificación profesional también se recoge que se habilita a las personas que dispongan de esta cualificación para realizar las direcciones y las supervisiones de los montajes de los montajes de andamios que no dispongan o que no requieran, más que no dispongan o que no requieran de plan de montaje, utilización y desmontaje. ¿Qué ocurre con el resto, con qué otras personas, pueden estar habilitadas para realizar la supervisión o la dirección del montaje de los andamios? Bueno, pues de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215, podrá ser una persona que cuente con una formación universitaria o profesional que lo habilite. En el caso de la formación profesional estaría esta que les he mencionado, de la cualificación profesional de montaje de estructuras tubulares para el caso de andamios que no requieran plan de montaje, utilización y desmontaje. Y además, también para este caso de andamios, para los que no requieren este plan, podrá ser realizada la supervisión de este andamio por una persona que disponga de una experiencia certificada por parte del empresario de más de 2 años y que cuente como mínimo con la formación correspondiente a las funciones de nivel básico. Bien, una vez que sabemos quién puede realizar estos montajes del andamio, empezaremos con la actuación para montar el andamio correspondiente. Por supuesto, habrá que tener en cuenta las instrucciones de montaje o el plan de montaje, desmontaje y utilización aplicable. Habrá
que tener, antes de comenzar con el montaje, todos los equipos necesarios de acuerdo con las instrucciones, de acuerdo con el plan, que estén previstos para realizar este montaje en condiciones de seguridad. Y además habrá que tener todo el material, todos los componentes necesarios para realizar el montaje in situ, en el lugar donde se va a realizar ese montaje. También, antes de comenzar el montaje, habrá que revisar que todos esos componentes no dispongan, o sea, no tienen grietas, no tienen oxidaciones o no tienen ningún tipo de deformación que de alguna manera pueda comprometer su resistencia. También cabe mencionar que cuando sea necesario para la realización de estos montajes la utilización de un equipo o un sistema de protección frente a caídas, el punto de anclaje, los lugares donde se puede anclar este sistema de protección solamente pueden ser aquellos que estén definidos por el fabricante y que van a ser aquellos que han sido ensayados para ello. No se puede enganchar en cualquier elemento, no se puede utilizar, perdón, como punto de anclaje cualquier elemento del andamio. Además, una solución que se puede utilizar durante el montaje para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel es esta que he recogido en la imagen, es la utilización de barandillas de montaje. Como pueden ver, lo que se realiza con la sistemática utilizando estas barandillas es que una vez montado un nivel del andamio, desde ese nivel que ha sido montado se coloca esta barandilla de montaje de manera que cuando se accede a ese siguiente nivel para realizar el montaje completo ya se dispone de un sistema de protección que evita las caídas a diferente nivel. Bien, hay que tener en cuenta también que los andamios no se pueden utilizar durante el montaje. No se pueden utilizar hasta que, como veremos luego, se haya realizado una inspección visual. Y, de acuerdo con lo que recoge el Real Decreto 1215, los andamios deberán, siempre que no puedan ser utilizados, deberán ser señalizados para evitar que cualquier persona, cualquier trabajador pueda hacer uso de ellos. Una vez que lo tenemos montado, ese andamio, de acuerdo con las instrucciones, teniendo en cuenta todas las consideraciones recogidas en esas instrucciones o, en su caso, en el plan de montaje, antes de la utilización debemos de hacer una comprobación inicial, una comprobación antes de la puesta en servicio, lo que se denomina la inspección inicial. ¿Por qué tenemos que hacer esta inspección? Porque la seguridad de ese andamio, el que podamos garantizar que ese andamio puede ser utilizado en condiciones de seguridad de los trabajadores, depende de las condiciones de instalación. ¿Cuándo hay que realizar esta comprobación? Por supuesto, antes de el comienzo de la utilización, antes de la puesta en servicio de ese andamio. ¿Quién puede realizar esta comprobación? Pues los requisitos de las personas que pueden realizar esta comprobación son similares a los que he identificado cuando hemos hablado de quién puede realizar la supervisión y la dirección del montaje de los andamios. Además, hay que tener en cuenta que siempre tiene que existir un documento, un registro que recoja el resultado de estas inspecciones. Bien, una vez que este equipo, este andamio o el andamio que estamos montando ha sido inspeccionado, lo que podemos hacer es ya comenzar con el uso, con la utilización de ese andamio. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tienen que hacer los trabajadores el uso de ese andamio? Pues, por supuesto, de acuerdo con lo establecido en el plan de montaje, utilización o desmontaje o las instrucciones de utilización previstas. ¿Cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta de cara a la utilización para garantizar que los trabajadores no van a sufrir un daño derivado de la utilización de los andamios? Bien, pues aspectos a tener en cuenta van a ser, por ejemplo, que los accesos se realicen siempre por los sistemas, por los elementos que están previstos para ello. Siempre las plataformas van a tener que ser continuas. En el caso de que existan trampillas, estas trampillas se deben cerrar siempre y cuando no se esté accediendo a través de la escalerilla para que, como digo, esta plataforma sea una superficie continua. En ningún caso nos podemos subir a las barandillas o a los elementos del andamio para intentar mejorar el alcance o intentar alcanzar superficies más lejanas.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando existen condiciones meteorológicas adversas, como puede ser el viento o como puede ser la presencia de tormentas fuertes o de tormentas eléctricas, puede ser necesario el que se suspendan los trabajos si no se puede garantizar que los trabajadores pueden permanecer y desarrollar sus trabajos en condiciones de seguridad y salud. Por supuesto, los trabajadores deberán hacer uso de los equipos de protección individual que estén previstos bien en el plan de montaje, utilización y desmontaje o en las instrucciones de utilización. Y en relación con quién puede subirse a un andamio, quién puede desarrollar trabajos en un andamio, va a ser una persona, un trabajador que esté autorizado por el empresario siempre y cuando haya recibido formación para poder hacer uso de este equipo, del andamio, en condiciones seguras. Bien, pasamos al último de los puntos, que son las inspecciones, almacenamiento y mantenimiento. En cuanto a las inspecciones, hemos hablado antes que previo a la puesta en servicio de un andamio debe de realizarse una comprobación inicial o una inspección inicial, pero además deben realizarse inspecciones periódicas de los andamios y después de que se produzcan modificaciones, periodos prolongados de no utilización o cuando los andamios se hayan visto sometidos a circunstancias tales como vientos fuertes, terremotos o, por ejemplo, algún derrumbamiento de alguna parte de la estructura que puedan comprometer su resistencia y estabilidad. En cuanto a quién puede realizar estas inspecciones, pues lo mismo que hemos dicho para quién puede realizar la supervisión del montaje o quién puede realizar la inspección inicial, podrán realizar las inspecciones las personas que reúnan esos mismos requisitos. Y también recordar que, al igual que la inspección inicial, el resto de inspecciones que se lleven a cabo sobre los andamios van a tener que estar documentadas. Va a tener que existir un registro documental que recoja qué es lo que se ha inspeccionado y cuál es el resultado de dicha inspección para que se pueda seguir utilizando ese andamio. En cuanto al almacenamiento y mantenimiento, por supuesto, los andamios tienen que ser almacenados en lugares y de forma que no pueda dañarse el material que componen los diferentes elementos del andamio y que no puedan sufrir deformaciones para que garanticemos que durante las operaciones o durante el almacenamiento de los componentes de los andamios se producen situaciones que puedan poner en riesgo la capacidad de carga de esos componentes. Además, puede ser necesario la limpieza de los diferentes elementos, en particular las plataformas, cuando se derraman o cuando se depositan sobre ellas materiales que sean, que puedan caer derivados de los trabajos que se están realizando sobre ellos. Por supuesto, habrá que revisar los diferentes componentes para garantizar que, pues, en estos casos, que no tienen deformaciones, que no tienen grietas, que no tienen ningún tipo de oxidación, y todo ello se llevará a cabo de acuerdo con la información del fabricante o de acuerdo con las instrucciones previstas por el empresario para que se lleven a cabo estas operaciones. Muy bien, y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que les haya sido de utilidad y como les ha comentado Elena, bueno, pues ahora estoy abierta para que al final dispuesta al final de las otras dos ponencias contestar a cualquier pregunta que les pueda surgir relativa a los andamios. Muchas gracias a todos. Elena, te vuelvo a pasar la palabra.